No fue el primero N, sin embargo, así fue presentado. Cuando la noticia apareció, usaron palabras cómodas en incidente, evento aislado, algo inesperado. La narrativa fue clara desde el inicio. Esto no tenía relación con nada anterior. Era una excepción, una mala coincidencia, algo que simplemente ocurrió. Pero hay un detalle que casi nunca aparece en los titulares. Los primeros ataques nunca parecen parte de algo más grande. Siempre hay un antes que se borra con facilidad. Un contexto que no conviene mirar demasiado de cerca. Un historial fragmentado que, si se observa de forma aislada, no dice nada, pero que, unido, empieza a incomodar. Este no fue el primer caso en ese lugar. Solo fue el primero que logró atención suficiente. Meses antes, alguien había reportado algo extraño. No un ataque, no todavía una presencia. Un comportamiento fuera de lo normal. Nada grave, dijeron. Nada que justificara cerrar el área o reforzar advertencias. La anotación quedó perdida en un informe técnico que casi nadie leyó. Después vino otro episodio más confuso, más fácil de descartar. Una persona regresó antes de tiempo, alterada, diciendo que algo no estaba bien, que el entorno había cambiado, que el silencio no era natural, pero no hubo pruebas, no hubo imágenes, solo y las palabras cuando incomodan se olvidan rápido. Así se construye la idea de ataque aislado, no porque sea verdad, sino porque es funcional para no asumir patrones, funcional para no aceptar responsabilidad, funcional para seguir diciendo que el lugar es seguro. Quienes estuvieron involucrados en el último ataque no sabían nada de esto. Nadie se los contó. Nadie los preparó para entender que estaban entrando en un espacio con memoria, con antecedentes, con señales que no se repiten por casualidad. Ellos creían que estaban solos en la historia, pero la historia ya llevaba tiempo escribiéndose. Si esta historia te está tocando, comenta aquí abajo desde donde estás viendo y qué hora es ahora mismo, porque entender por qué no fue un ataque aislado requiere retroceder, requiere mirar lo que fue descartado, minimizado o convenientemente olvidado. Y lo que aparece cuando se hace eso no es tranquilizador. No fue el primero, solo fue el último en una cadena que nadie quiso ver completa. Y cuando algo ocurre una vez, puede ser un accidente. Cuando ocurre de nuevo, empieza a ser un patrón. El aviso existía, siempre existió, no era nuevo, ni improvisado después del ataque. Estaba ahí desde mucho antes, colocado con la intención correcta, pero con la esperanza equivocada en que alguien lo tomara en serio. Era uno de esos avisos que se vuelven parte del paisaje, que se miran sin leerse, que se entienden sin procesarse. Lo curioso es que no había un solo aviso, sino varios. Pequeñas señales dispersas, repartidas en distintos puntos, diseñadas para momentos específicos. Ninguna gritaba peligro, ninguna hablaba de ataques, solo advertían, de forma discreta, casi educada. El problema no fue la falta de información, fue la falta de conexión. Cada aviso estaba relacionado con un evento distinto, un comportamiento observado aquí, un recorrido desaconsejado allá, un horario sugerido que casi nadie respetaba. Vistos por separado, parecían exageraciones, normas pensadas para otros, para personas menos cuidadosas. Nadie los unió, nadie los leyó como parte de un mismo mensaje. Antes del último ataque, hubo reuniones, breves, técnicas, poco difundidas. Se habló de incidentes menores, de situaciones controladas. Se decidió no alarmar, no generar miedo innecesario, mantener la experiencia intacta, y así, cada aviso perdió peso, se diluyó en la rutina. Quienes llegaron ese día vieron el cartel principal, lo fotografiaron, algunos incluso lo comentaron en tono ligero. Siempre exageran, dijo alguien. Si fuera tan peligroso, no estaría abierto, pensó otro. Lo que no sabían era que ese cartel no hablaba de un solo riesgo, hablaba de todos. Era la versión resumida de una historia larga, de decisiones repetidas, de intentos fallidos por advertir sin incomodar. Y cuando se ignora una advertencia aislada, el daño es limitado, pero cuando se ignoran todas, el patrón se completa, el desastre se vuelve inevitable. A mitad del recorrido, alguien dudó. No fue una alarma, solo una sensación. Algo en el ambiente no coincidía con la idea de seguridad que traían. El silencio se volvió más denso, el espacio más estrecho. Pero nadie quiso ser quien arruinara la experiencia para los demás. Nadie quiso ser el aguafiestas. Y entonces avanzaron. Fue justo en ese momento cuando el aviso dejó de ser preventivo y se volvió descriptivo. Ya no decía, esto podría pasar, decía, esto ya pasó. Lo verdaderamente inquietante no fue el cartel, fue entender que alguien ya había cruzado esa misma línea antes,
que ya había cometido el mismo error. Y cuando un aviso se ignora no una, sino varias veces, deja de ser un error, se convierte en una costumbre. Y las costumbres, como bien sabemos, rara vez se cuestionan, se aceptan como parte de la normalidad, hasta que la normalidad se rompe en 1000 pedazos. Es una lección escalofriante sobre cómo las pequeñas advertencias, cuando se suman, construyen una catástrofe silenciosa, una que solo se ve cuando ya es demasiado tarde. El lugar no había cambiado. Eso fue lo primero que notaron en él. Mismo sendero, la misma vegetación cerrándose a los costados, el mismo aire inmóvil que parecía detener el sonido antes de que pudiera viajar lejos. A simple vista, no había nada diferente, y esa fue, quizá, la parte más peligrosa, porque los lugares que repiten la historia no necesitan transformarse, solo necesitan esperar. Ese entorno ya había reaccionado de la misma manera otras veces, no porque fuera hostil por naturaleza, sino porque respondía a estímulos concretos, presencia humana prolongada, movimiento fuera de las rutas previstas, horarios que alteraban el equilibrio habitual. Nada de eso era nuevo. Años atrás, otro grupo había tomado una decisión similar. No cruzaron exactamente por el mismo punto, pero el gesto fue el mismo al avanzar cuando el lugar sugería detenerse, permanecer cuando todo indicaba que no era momento. En ese entonces, el desenlace fue menos grave, suficiente para generar informes, no titulares. La diferencia no estuvo en el espacio, estuvo en la acumulación. Cada visita dejaba algo atrás, ruidos o olores en rastros imperceptibles para quien pasa una sola vez, pero evidentes para quien habita el lugar. El entorno aprendió el patrón antes que las personas, y cuando el patrón se repite, la respuesta también. Durante el recorrido, hubo señales que nadie interpretó correctamente. Un cambio súbito en la actividad alrededor, animales menores que desaparecieron sin explicación, una quietud que no era calma sino attention. No fue miedo lo que se sintió primero, fue una sensación de estar siendo evaluados. Ese lugar no necesitaba advertir de forma explícita, ya había mostrado lo suficiente en el pasado, pero como esas historias no circulan, como no se cuentan completas, el sitio conserva su apariencia inofensiva. El error está en pensar que la belleza neutraliza el riesgo. Cuando se analiza cada ataque por separado, el entorno parece irrelevante, solo un escenario, pero cuando se observan juntos, aparece algo distinto, una constancia, una respuesta repetida a los mismos estímulos. El lugar no atacó, reaccionó, y esa reacción no fue improvisada, fue el resultado de una historia que se estaba escribiendo desde mucho antes. Cada paso dado ese día encajó perfectamente en una secuencia ya conocida por el entorno. Ellos no sabían que estaban repitiendo la historia. El lugar, sí, el error humano rara vez es espectacular. Casi nunca se nota en el momento. No fue una decisión grande ni dramática. No hubo discusión ni desafío consciente. Fue una suma de pequeñas elecciones, todas razonables, por separado, seguras, incluso el tipo de decisiones que cualquiera habría tomado en las mismas circunstancias. Ese es el verdadero problema. Primero, confiar en la experiencia previa. Ya hemos estado en lugares similares, dijeron. La familiaridad crea una falsa sensación de control. Hace pensar que lo desconocido ya no lo es tanto, que las reglas generales aplican en todos lados. Después, minimizar las señales, no negarlas del todo, solo restarles importancia. Probablemente no significa nada. Siempre dicen eso. Si fuera grave, estaría mejor señalado. Y por último, delegar la responsabilidad. Pensar que si algo realmente peligroso pudiera ocurrir, alguien más lo habría evitado antes, alguna autoridad, algún sistema, algún protocolo. Ese pensamiento es cómodo. Wipe, porque convierte la advertencia en un trámite y la decisión en un acto automático. Nadie se siente responsable. Nadie siente que está cruzando un límite real. Solo están siguiendo el flujo. Hubo un momento claro en el que podían haberse detenido. No por miedo, sino por intuición, una pausa breve, un silencio incómodo, una sensación difícil de explicar. No era miedo, era simplemente lógica, pero alguien avanzó un paso más y los demás lo siguieron. Así funcionan los errores humanos constantes, no se imponen. Una persona duda, otra normaliza, otra decide continuar. Y de pronto, el grupo entero ha cruzado un umbral sin darse cuenta. El entorno respondió de inmediato, no con violencia, no todavía, con cambios sutiles. El aire se volvió más denso, los sonidos habituales desaparecieron, la percepción del tiempo se alteró ligeramente. No era una amenaza, era una evaluación.
En ese punto el patrón ya estaba activo. Todo lo que vino después no fue consecuencia de un fallo puntual, sino del conjunto de cada decisión pequeña que, sumada a las anteriores, encajó perfectamente en la secuencia conocida. En ese momento, sin saberlo, ya no estaban entrando, estaban siendo aceptados por el lugar. Y una vez que eso ocurre, la posibilidad de retroceder deja de existir. El cambio fue casi imperceptible. Por eso nadie reaccionó de inmediato. No hubo un sonido claro que marcara el inicio. No hubo una señal obvia que indicara peligro inminente. Solo una alteración sutil en la dinámica del lugar, como si algo hubiera decidido prestar atención de verdad. El patrón se activó en silencio. Durante unos segundos, todo pareció detenerse. El viento, que antes apenas se notaba, desapareció por completo. Los insectos dejaron de escucharse. Incluso las pisadas sonaban diferentes, amortiguadas, como si el suelo absorbiera el ruido. Ese tipo de silencio no es natural, is expectanti. Alguien lo sintió primero en el cuerpo, no en la mente. Una tensión involuntaria, el pulso acelerado sin razón aparente, la necesidad instintiva de mirar alrededor sin saber exactamente qué buscar. Pero no dijo nada, porque ponerlo en palabras habría significado aceptar que algo estaba mal, y nadie quería ser quien lo admitiera. Fue entonces cuando el entorno terminó de reconocer la situación, no como una amenaza, sino como una repetición. Los mismos estímulos, la misma duración, la misma falta de retirada, en todo coincidía. El lugar ya sabía cómo responder. No hubo prisa, no hubo impulso. La reacción fue medida, precisa, como si siguiera una lógica que no pertenece al mundo humano. Una lógica basada en experiencia acumulada, no en emotion. El animal no apareció de inmediato. Primero estuvo presente una sensación de cercanía, un desplazamiento apenas perceptible, algo moviéndose fuera del campo visual, no para atacar, sino para confirmar, para verificar que el patrón era correcto. En ese instante, ya no importaba si entendían lo que estaba ocurriendo. La secuencia había avanzado demasiado, el margen de error se había agotado en las decisiones previas. El silencio, antes del ataque, no fue vacío, fue lleno de intención. Y cuando finalmente ocurrió, no fue caótico ni desordenado, fue breve y eficiente, exactamente como en los casos anteriores, que nunca se conectaron entre sí a los mismos movimientos, el mismo punto, el mismo resultado. El animal no volvió por instinto, volvió porque el patrón se repitió. Después del ataque, todo volvió a moverse demasiado rápido. Llegaron los protocolos, las declaraciones medidas, las frases repetidas que buscan cerrar una historia antes de que empiece a incomodar. Se habló de un hecho puntual, de circunstancias excepcionales, de una combinación poco probable de factores. La prioridad no fue entender, fue contener. Se cerró el área por un tiempo limitado, se reforzaron algunos avisos, se prometieron revisiones, todo lo justo para mostrar reacción sin admitir continuidad, porque aceptar que no fue un ataque aislado habría significado algo más profundo, reconocer que hubo advertencias ignoradas durante mucho tiempo. Los casos anteriores reaparecieron brevemente en notas pequeñas, en informes técnicos que circularon solo entre quienes ya sabían. Cada uno fue presentado como distinto, diferente lugar, diferente contexto, diferentes personas. Pero el patrón seguía ahí, solo que fragmentado. Las personas que habían reportado situaciones previas no fueron contactadas. Sus testimonios quedaron desactualizados de forma conveniente, y los registros que podían conectar los eventos nunca se mostraron juntos, siempre separados por fechas, por categorías, por explicaciones parciales. Así es como se oculta una repetición, no borrándola, sino dispersándola. Para el público, la historia terminó con el ataque para el lugar. No, el entorno no entiende de comunicados ni de cierres temporales. Solo registra estímulos y respuestas, presencias y ausencias, patrones que se confirman o se rompen. Y esta vez se confirmaron. Con el paso de los días, el área volvió a abrirse, con nuevas señales que decían lo mismo que las anteriores, solo con otro diseño. La sensación de seguridad regresó lentamente, como si, hasta que alguien más decidió entrar. Porque lo que se ocultó después del ataque no fue el peligro, o fue la repetición. Y mientras esa repetición no se reconoce, el lugar sigue esperando, sin querer, sin maldad, solo con recuerdos. Cuando los casos finalmente se observan juntos, la historia cambia por completo. Ya no se trata de personas distintas, ni de días diferentes, ni de circunstancias particulares. Se trata de una secuencia, de una lógica que se repite con una precisión incómoda. Cada ataque encaja con el anterior de una forma que resulta imposible de ignorar
una vez que se ve completa. Los mismos errores, los mismos horarios, los mismos movimientos previos, incluso las reacciones posteriores siguieron un patrón: a minimizar, aislar, olvidar. No fue un ataque aislado, porque nunca estuvo solo. Estuvo acompañado por todos los anteriores que no quisieron ser reconocidos como parte de algo mayor, por cada advertencia tratada como exageración, por cada señal interpretada como opcional. El lugar no cambió su comportamiento, los humanos sí, pero siempre de la misma forma. La diferencia entre un incidente y un patrón no está en el evento, sino en la disposición a observarlo con honestidad. Y esa disposición casi nunca existe cuando la verdad implica responsabilidad. Aceptar que no fue un ataque aislado obliga a admitir que volverá a ocurrir. No por destino, ni por azar, sino porque las condiciones siguen siendo las mismas, porque el comportamiento humano continúa activando la misma respuesta. El entorno no necesita aprender nada nuevo. Ya aprendió. Cada vez que alguien entra convencido de que esta vez será diferente, el patrón se reafirma, y cada vez que ocurre, se suma una lista que crece en silencio, esperando a ser conectada por alguien dispuesto a mirar sin filtros. No fue mala suerte, no fue imprevisible. No few unique fue la consecuencia lógica de ignorar una secuencia que llevaba tiempo desarrollándose. Y mientras siga llamándose ataque aislado, seguirá repitiéndose. Hay una razón por la que estas historias siempre se cuentan de la misma manera, porque así resultan más fáciles de digerir, más tranquilizadoras. Pensar que fue algo excepcional permite seguir adelante sin cambiar nada. Pero la realidad es menos cómoda. Los lugares no olvidan lo que funciona. La naturaleza no improvisa cuando encuentra una respuesta eficaz. Y los patrones, una vez establecidos, no desaparecen solo porque decidamos no mirarlos. El verdadero peligro no está en el animal, ni en el entorno, ni siquiera en el ataque. Está en la insistencia humana de creer que las advertencias existen para otros, que la experiencia personal basta, que las historias pasadas no aplican al presente. Cada vez que alguien ignora un aviso, no está desafiando al peligro, está confirmándolo. Y cada vez que ocurre un nuevo ataque, no se inicia una historia distinta. Se continúa una que nunca se cerró, una que fue fragmentada a propósito para que no pareciera lo que realmente es. No fue un ataque aislado, fue una repetición anunciada. Tal vez lo más inquietante no sea saber qué volverá a pasar, sino entender que cuando ocurra, muchos volverán a decir que nadie pudo haberlo previsto, aunque las señales sigan ahí, aunque la secuencia sea la misma. Porque mientras se siga llamando accidente a lo que es patrón, el lugar seguirá respondiendo como siempre lo ha hecho. Y alguien más volverá a cruzar el límite, convencido de que esta vez no será igual.